Hola a todos, vamos a hablar de la epilepsia. Vamos a comenzar viendo por qué se produce la epilepsia. El cerebro tiene diferentes áreas en su superficie. Cada una de estas áreas cumple diferentes funciones. Por ejemplo, en el lóbulo frontal tenemos esta que es la área motora, que se encarga del movimiento de cada parte de tu cuerpo. También tenemos por acá el área de Broca, que se encarga del habla, el área prefrontal, que se encarga del pensamiento superior, del juicio, del raciocinio. En el lóbulo parietal tenemos el área que se encarga de sentir cada parte de tu cuerpo, el área somatoestésica primaria. También, como ves, está el área del gusto. En el lóbulo temporal está el área de la audición. También tenemos por acá el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. En el lóbulo occipital tenemos el área de la vista. Esto de acá está en la superficie del cerebro, pero en la parte profunda del cerebro también tenemos algunos núcleos grises que se encargan de funciones sobre todo autónomas. Por ejemplo, el control de los músculos, el control de los órganos internos, la sudoración, la presión arterial, la circulación, etc. Bien, ahora, ¿qué ocurre en la epilepsia? Lo que ocurre en la epilepsia es que estas diferentes áreas se activan de forma automática, de forma involuntaria, solitas se activan. De modo que si, por ejemplo, se activase el área del movimiento, el paciente comenzaría a tener movimientos en su cuerpo. Si se activa todo el área motora, todo su cuerpo se movería sin control, sin que él lo quiera. Si se activa un pedacito del área motora, entonces una parte de su cuerpo, el pie, la mano. Si se activa el área de la vista, va a empezar a ver luces, a ver sombras, a ver destellos. Si se activa el área de la audición, empezaría a escuchar ruidos extraños, zumbidos, quizás hasta voces. Dependiendo del área del cerebro que se active, va a haber un tipo de crisis epiléptica diferente. Estas activaciones que se dan de forma involuntaria en la corteza cerebral o en todo el cerebro se pueden medir colocándole electrodos en la cabeza del paciente y registrando la actividad en una pantalla. A esto se le llama el electroencefalograma. Algo así como el electrocardiograma, que es para el corazón, pero en este caso es para el cerebro. Ahora, ¿por qué se produce esta activación involuntaria de las células del cerebro, es decir, de las neuronas? No se conoce con exactitud, pero se piensa que hay un desequilibrio entre los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son unas sustancias liberadas por las neuronas que tienen la capacidad de o bien activar la función neuronal o bien inhibirla. Por ejemplo, el principal activador de la función neuronal es el glutamato, el principal excitador. El principal inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Cuando estos dos neurotransmisores están en equilibrio, entonces las neuronas funcionan de manera normal. Pero si se produce un desequilibrio en el cual ganen los neurotransmisores excitadores, entonces vamos a tener un grupo de neuronas hiperexcitables. Un grupo de neuronas que al más mínimo estímulo van a empezar a producir descargas sin control. Hay que tener en cuenta que no todas las convulsiones son crisis epilépticas. Para que sea una crisis epiléptica tiene que repetirse por lo menos 2 veces, separadas por un periodo de más o menos 24 horas. Cuando es una sola crisis no se considera como epilepsia. Además, hay que asegurarnos que esta crisis no tenga una explicación, es decir, que no exista un fenómeno subyacente que pueda causar la convulsión. Por ejemplo, el caso de las fiebres, en el cual la temperatura elevada podría actuar como desencadenante, podría ser la fiebre la que activa la corteza cerebral causando las convulsiones. También podríamos hablar de una infección cerebral, por ejemplo, donde la inflamación del cerebro sea la causante de la activación de las neuronas. También unos golpes, traumatismos encefalocraneanos, o hay casos en donde el paciente finge involuntariamente la crisis epiléptica, a los cuales se les llama las pseudocrisis o falsas crisis. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos de histerias, de neurosis conversivas, algunos casos de posibles desmayos o de sollozos por llanto. Por otro lado, hay 2 tipos de crisis epilépticas: las epilepsias parciales o focales y las generalizadas. Las epilepsias parciales son aquellas en las cuales la activación de las neuronas se da en un solo punto del cerebro. Ese punto se conoce como el foco. Y si nosotros revisamos el electroencefalograma de este paciente, veremos que solamente una región se ve alterada. En cambio, las crisis generalizadas son aquellas que afectan a toda la corteza cerebral, incluso a regiones subcorticales. En este tipo de crisis, por lo general, se afecta el estado de conciencia, y si revisamos el electroencefalograma, vemos que todas las ondas son alteradas. El tipo más conocido de las crisis generalizadas es la tónico-clónica y también las crisis de ausencia en el caso de los niños. Y en las epilepsias parciales o focales depende de la zona afectada, como te decía anteriormente. Si se afecta el área motora, vamos a tener movimientos involuntarios. Si se afecta el área sensitiva, vamos a tener adormecimientos o sensaciones extrañas en alguna parte de nuestro cuerpo, y así según el área afectada. Vamos ahora a revisar algunos tipos de convulsiones para darle sus características descriptivas. Comenzamos con las crisis tónico-clónicas, que son un tipo de convulsiones generalizadas, es decir, que se activa toda la corteza cerebral y el paciente pierde por lo general el estado de conciencia. En este momento ves que está experimentando un aura,
es decir, una sensación en la cual el paciente se da cuenta que le va a venir una crisis epiléptica en cualquier momento. Posteriormente viene la pérdida de conciencia. En este momento se va a producir la parte tónica, la etapa tónica, es decir, una etapa en la cual las extremidades se ponen rígidas, se ponen duras por una contracción intensa de los músculos. Por lo general hay hiperextensión tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, como se ve acá. Puede morderse la lengua, puede perder el control de los esfínteres, haber orina, haber defecación, por lo general hay saliva que se escapa por la boca. Acá la enfermera hace bien en colocar al paciente en la posición de recuperación, es decir, de costado, para evitar que se atragante con sus secreciones bucales. Luego viene la parte clónica, en la cual el paciente comienza a temblar, no a temblar, sino a tener pequeñas especies de sacudidas constantes que afectan a todo su cuerpo. Posteriormente a esto viene la parte post-ictal, es decir, post-crisis o post-crítica, en la cual el paciente queda en un estado de sueño profundo y al despertarse de ese sueño queda confuso, ¿no? Queda desorientado. Luego tenemos a las crisis tónicas, en las cuales el paciente solamente experimenta una contracción intensa y mantenida en hiperextensión de miembros superiores y miembros inferiores. La parte posictal suele ser un poco más breve, con una recuperación de conciencia más rápida. Luego tenemos a las crisis mioclónicas, en las cuales el paciente experimenta sacudidas bruscas que pueden afectar a cualquier parte de su cuerpo. Cuando afectan a las manos, por ejemplo, el paciente puede estirar bruscamente las manos, soltando las cosas que tenga sujetas, ¿no? Puede darle a la musculatura del cuello, haciendo que el paciente golpee o se flexione el cuello bruscamente, o puede afectar a la musculatura del tórax, haciendo que el paciente tenga una sacudida que lo haga caerse al piso. Están también las crisis atónicas, en las cuales se pierde completamente el tono muscular y el paciente parece caerse al piso desvanecido. Por otro lado, también están las crisis de ausencia, que también son crisis generalizadas, en las cuales el paciente parece desconectarse del mundo, ¿no? Por lo general esto afecta a niños, también se le conoce como el pequeño mal. Si tú ves acá el electroencefalograma, está entrando en una crisis. Y en este periodo de crisis el paciente está como desconectado. Durante la crisis puede tener automatismos, movimientos de la boca, movimientos masticatorios, algunos movimientos de la mano. Cuando termina esta crisis de ausencia, el paciente como que regresa a la realidad y no se da cuenta que acaba de tener una crisis epiléptica. Luego tenemos las crisis parciales simples, en las cuales, como hemos visto, no se afecta toda la corteza ni todo el cerebro, solamente un punto de la corteza o del interior del cerebro. Dependiendo de qué parte está afectada, se dan las diferentes manifestaciones. Aquí, por ejemplo, vemos una crisis parcial simple clónica que afecta solamente a la cara y al miembro superior izquierdo, ¿no? Es de tipo clónica porque hay la típica sacudida. El niño no pierde el contacto visual con la madre, no pierde el estado de conciencia, lo cual nos indica que se trata de una crisis parcial. Luego están las crisis parciales complejas, en las cuales el paciente experimenta automatismos. Si hay una pérdida de conciencia en esta crisis parcial compleja, hay movimientos automáticos que no tienen ningún sentido, ningún fin. Se parece un poco a la crisis de ausencia, pero a diferencia de la crisis de ausencia que más le da a los niños, esta le da también a los adultos, y acá sí hay un periodo en el cual se demora en recuperar el estado lúcido, ¿no? El paciente queda confundido. Luego tenemos a las crisis parciales secundariamente generalizadas, que son crisis que comienzan como parciales, es decir, que afectan a un punto de la corteza cerebral, como en este caso, y que posteriormente y rápidamente se generalizan, que comienzan a expandirse por toda la corteza cerebral y finalmente se convierten en una crisis, como ves acá, tónico-clónica generalizada. Por último están las pseudocrisis, aquellos casos en los cuales el paciente no está experimentando una alteración en la funcionalidad de su cerebro, es decir, no hay una hiperexcitación ni una hiperactividad de la corteza. Está normal el electroencefalograma, pero aún así el paciente tiene convulsiones, no producidas por trastornos cerebrales, sino que son ocasionadas por la voluntad del propio paciente. El paciente puede controlar las contracciones y puede interactuar con el médico que lo está examinando. Un par de conceptos por acá. El aura es, como te dije anteriormente, el preludio, es decir, una sensación que tiene el paciente de que está a punto de sobrevenirle una crisis epiléptica, por lo general de tipo generalizada. Esto le permite al paciente tomar ciertas precauciones, como por ejemplo sentarse o acostarse para evitar golpearse. Y otro concepto importante es el estado epiléptico, que es el estado en el cual la epilepsia persiste, la crisis, la convulsión, por más de 30 minutos, ya sea una sola convulsión continua o pueden ser varias convulsiones continuadas una tras otra, pero sin completa recuperación del estado de conciencia entre cada convulsión. Es peligrosa, puede comprometer la vida del paciente, se considera una emergencia médica, y si es que pudieras conseguir diazepam y administrarlo por vía intrarrectal, podrías controlar rápidamente este problema. Por último, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer cuando te encuentras por la calle a una persona que empieza a sufrir de una convulsión?
Lo primero es mantener la calma e identificar si se trata de una crisis parcial o de una crisis generalizada. Las crisis parciales por lo general pasan desapercibidas, excepto que sean de tipo motor o que sean parciales complejas, donde hay manierismos y hay pérdida de la conciencia, pero que son autolimitadas y por lo general no son tan peligrosas. Basta con que mantengas la calma, identifiques a un familiar cercano, determines la duración. Hay que tener en cuenta que no se vaya a convertir en una crisis parcial secundariamente generalizada, ni haga estatus epiléptico. Hay que verificar el estado de conciencia, si es que está lúcido o si es que está confuso o si es que lo ha perdido. Si es posible, tipifica la crisis para que le informes al personal de salud que va a venir después: parcial simple, parcial compleja, parcial secundariamente generalizada, motora o sensitiva o autónoma, y verifica los signos vitales siempre, ¿no? Si es una crisis generalizada, entonces lo primero, como el paciente va a caer al piso, va a perder el estado de conciencia, tienes que acercarte, identificarte como personal de salud, hacer que mantengan la calma, el familiar o la gente cercana, y buscar si es que tiene algún familiar acompañante, ¿no? Proteger al paciente, claro, pero antes siempre llamar a la ambulancia, a los bomberos, ¿no? Pedir ayuda, y mientras que ellos llegan, tú ya vas protegiéndolo, ¿no? Vas creando un cordón alrededor del paciente para que la gente, los curiosos, no se acerquen, evitar la aglomeración. Trata de no trasladarlo porque podrías lastimarlo cuando está en su periodo tónico o su periodo clónico. Protégelo de los golpes, aflójale la ropa que esté apretada, verifica que no tenga ningún objeto peligroso con el que se pueda lastimar, verifica la vía aérea para que pueda respirar. Una vez que termina la crisis, colócalo en la posición de recuperación como vimos anteriormente. Luego verifica cuánto tiempo ha durado. Ten en cuenta que si dura más de 5 minutos ya podría estar convirtiéndose en un estado epiléptico. No hay que esperar los 30 minutos para darle la atención necesaria, ¿no? Acuérdate del diazepam intrarrectal. No le des nada por vía oral hasta que recupere completamente la lucidez, y de ser necesario estate preparado para un RCP. Con esto terminamos el tema de epilepsia para que tú puedas identificar la enfermedad, conocerla, mantener la calma y saber cómo actuar cuando te encuentres frente a un caso de estos. Gracias por ver el video y nos vemos el día de mañana para continuar con un nuevo tema.